El aroma a vino tinto aún flotaba en el aire cuando abrí la puerta de nuestro apartamento en el Passeig de Gracia. Venía de una cena con mis amigas, un poco cansada, pero con una sensación de plenitud. La noche en Barcelona era cálida, con ese aire perfumado de la ciudad después de la lluvia. Me quité los tacones al entrar, caminando en silencio por el pasillo. Fue entonces cuando lo escuché. Una risa ahogada. Un susurro. Un gemido contenido. Mi estómago se contrajo. La puerta del dormitorio estaba apenas entreabierta, dejando entrever la luz tenue de nuestra lámpara de noche. Avancé un poco más, con el corazón latiendo en mis oídos. Lo que vi en el reflejo del espejo me dejó paralizada. Javier. Mi Javier. Su piel desnuda se mezclaba con la de otra mujer. Su boca, que tantas veces había recorrido mi cuerpo con devoción, ahora pertenecía a alguien más. Elena. Mi mejor amiga. Sentí una oleada de frío recorrer mi piel. No fue enojo inmediato. Fue vacío. Me quedé allí, en la sombra del pasillo, observando como si no fuera real. Como si fueran dos extraños en un hotel barato. Cuando sus labios descendieron por el cuello de Elena, cuando sus manos, las mismas que me habían prometido amor eterno, se hundieron en su piel con desesperación, sentí el primer atisbo de fuego encenderse en mi interior. No hice ruido. No entré. No grité. Me di la vuelta y salí de ese apartamento como si nunca hubiera existido. La noche de Barcelona se extendía ante mí como un mar infinito de luces doradas. Caminé sin rumbo fijo por el barrio gótico, con el sabor metálico de la rabia en la boca. No iba a llorar. No iba a ser una de esas mujeres que se encierran en casa, escuchando canciones tristes y maldiciendo su suerte. No. Yo iba a hacer que él sintiera el mismo dolor que yo. Pero lo haría a mi manera. Con estilo. Con precisión. Con fuego. Entré en un pequeño bar escondido en una callejuela estrecha. No era un sitio de lujo, pero tenía lo que necesitaba, un trago fuerte y un espacio para pensar. Me senté en la barra y pedí un vermut. La bebida quemó mi garganta, pero no tanto como la imagen de Javier con ella. Unas risas me sacaron de mis pensamientos. Un grupo de hombres al otro lado del bar. Entre ellos, una figura familiar. Álvaro. Alto, impecable en su traje oscuro, con la expresión seria de siempre. El mejor amigo de Javier. Pero lo que muchos no sabían era que él siempre me miraba diferente. No como un amigo. Me vio. Nuestros ojos se encontraron en la penumbra del bar. Hubo un instante de sorpresa en su rostro, luego algo más, algo peligroso. No aparté la mirada. Tal vez el destino me estaba poniendo la oportunidad en bandeja de plata. Valeria. Su voz tenía ese tono grave, el tipo de voz que resuena en el pecho más que en los oídos. Se acercó, dejando su vaso en la barra. Álvaro. Me mojé los labios con un toque de mi vermut. No esperaba verte aquí. Y yo no esperaba verte sola. Le sonreí. Ligeramente. Apenas un destello. Las cosas cambian. Él asintió, sin preguntar más. Álvaro nunca fue de muchas palabras. Él observaba, calculaba. Y yo sabía que en su mente ya estaba descifrando la situación. Javier te hizo algo, ¿verdad? No fue una pregunta. Jugué con mi copa, deslizando un dedo por el borde de cristal. Digamos que me enseñó una lección importante. Él se apoyó en la barra, inclinándose apenas hacia mí. ¿Y cuál es esa lección? Elevé la vista hacia sus ojos oscuros. Que la lealtad no existe.
Hubo un momento de silencio entre nosotros, cargado de electricidad. No necesitábamos decir más. Ambos sabíamos que yo estaba a punto de hacer algo peligroso. Y él estaba más que dispuesto a ser parte de ello. No me lancé a los brazos de Álvaro aquella noche. No era tan simple. No era tan rápido. La venganza es un arte. La clave estaba en la anticipación, en la lenta construcción del deseo. En el veneno que se inyecta gota a gota hasta que el cuerpo entero se intoxica. Así que esa noche, cuando Álvaro sugirió ir a otro lugar, solo sonreí y negué con la cabeza. Aún no. Él frunció ligeramente el ceño, pero luego sonrió con esa media sonrisa que lo hacía ver peligrosamente atractivo. Entonces dime, Valeria. ¿Qué planeas? Me levanté de mi asiento, acercándome lo suficiente para que sintiera el calor de mi cuerpo. Mi aliento rozó su oído cuando respondí. Vas a ver. Me giré y caminé hacia la puerta, sabiendo que su mirada estaba clavada en mi espalda. Esto apenas comenzaba. El día después de mi encuentro con Álvaro, desperté con una extraña sensación en el pecho. No era culpa. No era arrepentimiento. Era impaciencia. Sabía que tarde o temprano, Javier descubriría que me había cruzado con su mejor amigo. Lo conocía demasiado bien. Era posesivo, incluso después de haberme traicionado. Me vestí con calma, eligiendo un conjunto que resaltara mi figura de manera sutil. Elegancia antes que provocación. La venganza no se trata de ser obvia. Se trata de crear una tormenta en la mente de tu enemigo sin que él siquiera note de dónde viene el viento. Elena no me había escrito. Ni una llamada. Ni un intento de justificación. Eso solo confirmaba su culpa. Perfecto. Tomé mi bolso y salí. Hoy era el primer movimiento real de mi juego. Barcelona, con su caos ordenado, era el escenario perfecto para un encuentro accidental. Y yo sabía exactamente dónde encontrar a Javier. Entré a una cafetería en el Born, un lugar que solíamos frecuentar cuando éramos felices, o cuando al menos yo creía que lo éramos. Allí estaba. Sentado en una mesa junto a la ventana, con el ceño fruncido y el teléfono en la mano. Vestía una camisa blanca ligeramente desabotonada, el cabello despeinado como si no hubiera dormido bien. Mi presencia fue un impacto. Levantó la vista y por un segundo vi culpa en sus ojos. Luego la disimuló con su típica arrogancia. Valeria. Su voz sonó más tensa de lo habitual. Me acerqué despacio, disfrutando de la forma en que me analizaba con la mirada. A Javier. Mi tono era ligero, como si todo estuviera perfectamente en orden. Me senté sin esperar invitación. Tomé mi tiempo para cruzar las piernas, dejando que la falda se deslizara apenas un poco más arriba. Me sorprende verte aquí. Continué, jugando con el borde de mi taza. Él me observó en silencio. Sabía que estaba tratando de leerme. Finalmente, exhaló, pasándose una mano por el rostro. ¿Por qué no me insultas? ¿Por qué no me gritas? Sonreí, inclinándome apenas hacia adelante. Porque eso sería darte demasiada importancia. Vi cómo su mandíbula se tensó. Golpe directo. Lo que hiciste no me destrozó, Javier. Solo me enseñó que merezco algo mejor. Javier entrecerró los ojos. ¿Álvaro? Mi sonrisa se amplió, divertida. ¿Oh, eso te preocupa? Su mano apretó su taza con más fuerza. Lo tenía. No confirmé ni negué nada. Dejé que la duda lo consumiera. Supongo que ya no importa, ¿no? Me levanté, alisando mi vestido. Javier también se puso de pie, moviéndose con rapidez.
Me tomó del brazo con suavidad, pero con urgencia. Valeria, espera. Me giré lentamente, asegurándome de mirarlo a los ojos con una mezcla de indiferencia y algo que él podía confundir con nostalgia. No quiero que esto termine así. Su voz sonaba sincera. O al menos, eso quería que creyera. Apoyé una mano en su pecho y me acerqué apenas lo suficiente para que sintiera mi perfume. ¿Así como qué? Su respiración se volvió más lenta, más profunda. Como si nunca hubiéramos significado nada. Me detuve por un instante. Porque lo peor es que, en algún rincón de mi corazón, yo también me hacía la misma pregunta. Pero no era el momento de dudar. Me separé con elegancia, deslizándome fuera de su alcance. Bueno, Javier, tal vez simplemente no significaste tanto como pensabas. Le lancé una última mirada y salí de la cafetería, dejando atrás la sombra de lo que una vez fuimos. Esa noche, mi teléfono vibró. Álvaro. No sé qué estás planeando, pero me gusta verte jugar. ¿Te veo esta noche en la Perla Negra? Sonreí. Hombre inteligente. Un par de horas después, entré en el club con un vestido negro ajustado, con una abertura en la pierna lo suficientemente atrevida para captar miradas, pero no para parecer desesperada. Álvaro me esperaba en la barra, con un vaso de whisky en la mano. Cuando me vio, sus ojos oscuros se encendieron con ese brillo peligroso que ya comenzaba a reconocer. Así que aceptaste mi invitación. Me senté junto a él, pidiendo un martini. No me gusta dejar cosas a medias. Él sonrió, tomando un sorbo de su whisky. Javier te vio hoy, ¿verdad? Por supuesto. Álvaro se inclinó levemente hacia mí, su rodilla rozando la mía de manera casual. ¿Y cómo se veía? Me mojé los labios antes de responder. Confundido. Celoso. Perdido. Álvaro se rió suavemente, moviendo su vaso en círculos. Entonces vamos bien. Bebí un sorbo de mi martini, disfrutando del sabor agridulce del triunfo. Pero en el fondo, algo me decía que este juego estaba a punto de volverse más complicado. Y que yo no era la única que estaba moviendo las piezas. Desde aquella noche en la Perla Negra, algo en el juego había cambiado. Álvaro no era solo una herramienta de mi venganza. Él también jugaba. Durante la semana siguiente, mis movimientos con Javier fueron calculados. Un mensaje casual aquí, una aparición inesperada allá. Lo suficiente para mantenerlo en la cuerda floja, para hacerle creer que tal vez, solo tal vez, todavía tenía una oportunidad. Pero lo que realmente lo destruía no era mi frialdad. Era Álvaro. Un rumor empezó a correr entre nuestros círculos. Que Álvaro y yo estábamos juntos. ¿Y la mejor parte? No lo negué. Era viernes por la noche cuando recibí el mensaje. Sobre correo saliente ven. Te espero en mi ático. No me hagas esperar. No había remitente. Pero sabía quién era. Sonreí. Javier estaba perdiendo el control. El ático de Javier estaba en Passeig de Gracia, con una vista que dominaba Barcelona. Cuando llegué, la puerta ya estaba entreabierta. No llamé. Entré con paso seguro. Él estaba allí, de pie junto a la ventana, con una copa en la mano y la camisa abierta en el cuello. Valeria. A Javier. Mi tono era neutral, pero él podía ver la burla en mis ojos. Dejó su copa con un golpe sordo sobre la mesa y caminó hacia mí con pasos controlados. Pero sus ojos lo traicionaban. Dime la verdad. ¿Sobre qué? Se detuvo a escasos centímetros. El aire entre nosotros estaba cargado de electricidad. Era familiar. Peligroso.
sobre él. Me mantuve en silencio, dejándolo arder en su propia desesperación. Valeria, dime que no es cierto. Elevé una ceja. ¿Por qué te importa? Javier apretó los dientes. Yo sabía la respuesta. Porque él nunca pensó que me perdería de verdad. Porque en su mente yo siempre sería suya. Lo vi tragar saliva y por un segundo vi el brillo de algo genuino en su expresión. ¿Y si te dijera que me equivoqué? Sonreí lentamente, disfrutando el momento. Te equivocaste. Pero eso no cambia nada. Lo dejé allí, con su orgullo destrozado. Pero no me fui sin dejarle la imagen que lo atormentaría toda la noche. Al salir del ático, me detuve en el pasillo, saqué mi teléfono y marqué un número. Cuando él respondió, su voz era suave. Esperándome. Estoy lista. Álvaro vivía en un loft en el Born, un lugar con techos altos, paredes de ladrillo y una iluminación tenue que hacía que todo pareciera más íntimo. Cuando llegué, él ya tenía 2 copas servidas. ¿Cómo fue la reunión?, preguntó con una sonrisa divertida. Predecible. Me acerqué a la barra y tomé la copa de vino. ¿Celos?, preguntó con burla, inclinándose contra la mesa. Desesperación. Álvaro chasqueó la lengua y tomó un sorbo de su whisky. Pero no apartaba los ojos de mí. Me di cuenta entonces de que la tensión entre nosotros había cambiado. Ya no era solo un juego de venganza. Era un juego de poder. Di un paso hacia él, acortando la distancia entre nosotros. Dime, Álvaro, ¿por qué estás tan dispuesto a ser parte de mi plan? Él bajó la mirada a mis labios y luego me sostuvo la mirada con calma. Porque quiero ver hasta dónde eres capaz de llegar. Ese fue el momento en que supe que Álvaro no era solo un peón en mi juego. Él también me estaba poniendo a prueba. Y yo estaba dispuesta a jugar. La música suave flotaba en el aire mientras la tensión entre nosotros se volvía insoportable. Álvaro no era como Javier. Él no se precipitaba. Se movía con calma, con una seguridad que me ponía a prueba en cada segundo. Tomó mi copa de vino de mis manos y la dejó sobre la mesa, sin apartar los ojos de los míos. Si esto es parte de tu venganza, dijo en voz baja, acercándose. Tienes que saber que yo no juego a medias. Mi respiración se aceleró apenas un poco. No porque estuviera nerviosa, sino porque me gustaba la dirección que estaba tomando todo. Él levantó una mano y rozó mi mandíbula con la punta de sus dedos. No se apresuró. No exigió. Solo esperó. Y yo lo dejé. Mi piel se estremeció bajo su toque, la anticipación creciendo como una corriente eléctrica. Sabía que, si cruzaba esa línea, ya no habría vuelta atrás. Pero cuando sus labios se acercaron a los míos, no me retiré. Porque, en el fondo, ya no quería volver atrás. La sensación de los labios de Álvaro sobre los míos aún ardía en mi piel cuando desperté. La noche anterior había cambiado todo. No fue solo un beso. No fue solo un juego. Había sido un desafío. ¿Cuánto de esto era venganza? ¿Cuánto de esto era deseo real? Me levanté lentamente de la cama, con la ciudad de Barcelona extendiéndose ante mí a través del ventanal. Álvaro dormía aún, su respiración pausada, su cuerpo cubierto solo por las sábanas revueltas. Lo observé un momento, sintiendo el peso de lo que había hecho. Yo había movido las piezas en este tablero. Pero ahora no estaba segura de quién estaba ganando. Mi teléfono vibró sobre la mesa de noche. Valeria, tenemos que hablar. Es importante. Javier. Suspiré, cerrando los ojos un instante. Sabía que este momento llegaría. Me levanté, me vestí en silencio y salí sin hacer ruido.
Esta partida aún no había terminado. Elena fue quien abrió la puerta cuando llegué al apartamento de Javier. Por un instante, ninguna de las dos dijo nada. Su expresión estaba marcada por el cansancio, pero también por algo más oscuro. Culpa. Me crucé de brazos, observándola con una leve sonrisa. ¿No me invitas a pasar? Ella apretó los labios y se hizo a un lado. Javier estaba de pie en la sala, con una copa en la mano y la mirada perdida en la ventana. Se giró al escuchar mis pasos y su mandíbula se tensó al verme. Así que ahora desapareces sin más. No tenía nada más que decirte. Pero sí que tenías tiempo para Álvaro, ¿verdad? Solté una leve risa. Ahí estaba. La verdadera razón de su frustración. ¿Te molesta, Javier? ¿Acaso ahora sientes lo que yo sentí cuando te vi con ella? Elena bajó la mirada. Javier soltó un suspiro pesado, dejándose caer en el sofá. Mira, Valeria. Me equivoqué. Ahí estaba la confesión que yo había estado esperando. Pero, ¿qué significaba ahora? ¿De verdad lo quería de vuelta? ¿O solo quería verlo derrotado? Me acerqué lentamente a él, dejando que la tensión creciera en la habitación. ¿Y qué esperas que haga con eso, Javier? Él me miró, sus ojos oscuros llenos de emociones en conflicto. Dame una oportunidad para arreglarlo. Silencio. Por primera vez, me di cuenta de que no sentía el mismo fuego dentro de mí. La rabia, el dolor, todo se había disipado. Javier ya no significaba nada. Sonreí levemente y negué con la cabeza. No. Lo dejé allí, con su arrepentimiento inútil. La venganza había terminado. O al menos, eso creí en ese momento. Regresé al loft de Álvaro más tarde esa noche, sintiéndome extrañamente ligera. Como si me hubiera liberado de algo que había estado consumiéndome por dentro. Él estaba esperándome. No me preguntó qué había pasado con Javier. No necesitaba hacerlo. Sabía que había elegido no mirar atrás. Me apoyé contra el marco de la puerta, observándolo con una sonrisa. ¿Y ahora qué? Álvaro se levantó de su asiento y se acercó lentamente a mí. Su mirada era intensa, pero tranquila. Como si siempre hubiera sabido que esto terminaría así. Ahora, Valeria, vivimos. Y por primera vez en mucho tiempo, creí en esas palabras. Un mes después, recibí un sobre sin remitente. Lo abrí con manos temblorosas y saqué una única fotografía. En ella, yo. Entrando al loft de Álvaro. En el reverso, una nota escrita a mano. Nada es lo que parece. Cuidado con quién confías. El escalofrío que recorrió mi espalda no fue de miedo. Fue de anticipación. Porque si la venganza había terminado, entonces, ¿qué estaba por empezar? Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.